Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Esperanza. Aquí en cabina, como medio de comunicación, tenemos el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Además, nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com y el celular de mi esposo para mensajitos de texto es el 818-252-8607. Gracias a todas las personas que se comunicaron la semana pasada con nosotros y en especial un saludo a la hermana María Isabel, que estuvo cumpliendo años en estos días. Un saludo, una felicitación. Y el material que tenemos para compartirte esta semana son Biblias en audio, paquetes con libros para evangelizar, trae libros de bolsillo y folletos. También tenemos evangelios de bolsillo, prédicas de programas anteriores. Si algo de esto te interesa, márcanos y va sin costo a cualquier parte de la República. Bueno, pues muy buenas tardes otra vez, un gusto saludarlos y vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a comenzar donde nos quedamos, en el libro de Romanos. Si recuerdas, estábamos estudiando el libro de Romanos y vamos a hacer otra vez un recuento ahí un poquito rápido de lo que se ha tratado el libro de Romanos hasta ahorita. Eso tú también lo debes de hacer siempre cuando estés leyendo un libro en tu casa. Ir subrayando, si vas haciendo anotaciones por fuera. Cada día que comiences un nuevo capítulo, es bueno hacer un recuento de los capítulos pasados, de qué se trataron los capítulos pasados. Es bueno siempre tener fresco el contexto. Por ejemplo, hoy vamos a leer Romanos 9, pero no es un capítulo solo, no hay que entenderlo solo, debemos entenderlo en el contexto que llevamos hasta el momento, que es de Romanos 1 a Romanos 8. Verás que si lo hacemos así, entenderemos cosas distintas. Entenderemos cosas distintas a lo que siempre hemos creído y vas a ver que te acercarás más a lo que Dios quiso decir en verdad, que es lo importante, y no ir encontrando respaldo a lo que nosotros nos han enseñado. Hay que dejar de lado un poquito el orgullo. Vamos a hacer un recuento. Hasta aquí hemos visto dos cosas. Primero vimos el tema del libro, que es el Evangelio. Pablo está compartiendo con los romanos el Evangelio. Les está explicando con peras y manzanitas el Evangelio. Con manzanitas para que lo entiendan. Si recuerdas, empezó diciendo eso. Les dijo, les voy a compartir el Evangelio. Dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y de lo primero que habló fue de la ira de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Salvación. Entonces primero explicó de qué debemos salvarnos, cuál es el peligro que estamos corriendo, y en el 1 y 2 de Romanos habló de la ira de Dios. Después nos dijo, ¿y quién merece la ira de Dios? Todos. En Romanos 3 nos dijo, por cuanto todos pecaron. Nos dijo en Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Todos merecemos el castigo, todos merecemos la ira de Dios. Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahí mismo en el 3 nos da la buena nueva, nos da el Evangelio. De Romanos 3 a Romanos 5 habla de la forma en que nos salvamos. Él nos salva por gracia. Romanos 5:8 dijo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pero por quién murió? ¿Por todos? No, solo por los que se saben pecadores. Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Jesús dijo, yo vine a buscar a los perdidos. Romanos 5:20, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Y entonces, ¿seguiremos pecando? Romanos 6 empezó preguntando eso, para que la gracia abunda, y Romanos 6 dijo no. El cristiano ya no debe pecar. El que tiene el Espíritu ya no debería de pecar. El cristianismo es una lucha contra el pecado, hasta la sangre. Entonces, ¿qué es lo primero para poder luchar contra el pecado? Saber lo que es pecado. Si te fijas cómo nos ha traído Pablo, cómo llevó a la iglesia de Roma de la mano, los va llevando como pequeños. Romanos 7, yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, Pablo nos dijo, hay que estudiar la ley, hay que leer la Biblia para saber lo que es pecado. Si no, ¿cómo vamos a luchar contra el pecado? ¿Cómo vamos a saber lo que es pecado? La vida cristiana es arrepentirse de los pecados. ¿Y cómo nos vamos a arrepentir si no sabemos ni lo que es pecado? ¿Cómo saber si soy o no soy cristiano? Después de esto, en Romanos 8, Pablo nos empieza a dar evidencias para que las busques en tu vida. Si te arrepentiste de verdad, si entendiste y viviste el Evangelio. Romanos 8 dice, debes tener en ti el Espíritu Santo. Esa es la culminación del Evangelio, es el sello de Dios. ¿Cómo saber si tienes el Espíritu en ti? Por tus frutos. Porque debes estar haciendo obras del Espíritu Santo y debes de dejar las obras de la carne. Debes de dejar el deseo de la carne. Debes dejar los deseos de cosas materiales, los deseos de dinero, los deseos de cosas del mundo. Eso tú tienes que responderte. ¿Tienes el Espíritu o no? ¿Cuáles son los deseos que manejan tu vida? Esto es muy importante. Porque también nos dijo en Romanos 8, el que tiene el Espíritu es de Él. Si no tienes el Espíritu, no eres de Él. Aunque vayas toda tu vida a la iglesia, aunque te bautices en agua, debes tener el Espíritu. ¿Y cómo saberlo? Pablo nos decía, la evidencia no es lo que pasa cuando entra. No es si hablaste en lenguas, no es si hiciste tu oración, no es si caíste al suelo. La evidencia es lo que pasa después, es que tienes que hacer las obras del Espíritu y tienes que dejar las obras de la carne. Si eso pasa en tu vida, es que tienes el Espíritu, y si tienes el Espíritu, eres hijo de Dios. Tú tienes que examinarte y preguntarte, ¿eres hijo? Después Pablo, ahí mismo en Romanos 8, nos da otra evidencia. Si eres hijo de Dios, eres heredero de Dios, eres coheredero con Cristo. Pero y nos dijo, si es que padecemos juntamente con Él. Y eso es lo que hablamos la semana pasada. ¿Cómo saber si soy hijo de Dios? ¿Cómo saber si Él me aceptó? Porque empiezas a padecer por Él, empiezas a perder amigos, tu familia te voltea la cara, empiezas a pasar sufrimientos, empiezas a sufrir ataques, todo por seguir a Jesús, empiezas a predicar y no paras de hablar, pero por eso mismo nadie te quiere cerca, corres peligro por predicar. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es una vida cómoda. El cristianismo no es ir a la iglesia los domingos. Los cristianos no son los oidores de la palabra. Los cristianos son los hacedores de la palabra. Tienes que volverte a examinar y preguntarte, ¿es así tu vida? Hasta aquí, estas son las evidencias que Pablo les da a ellos y nos da a nosotros para que nos examinemos y nosotros mismos concluyamos si somos o no cristianos, si tenemos el Espíritu o no. Hasta aquí ese es el tema. Si te fijas cómo Pablo desmenuzó el Evangelio, cómo les dijo de qué se trata, desde el arrepentimiento hasta ser bautizados por el Espíritu, y les dice cuáles son las evidencias de si lo tienen o no. Ese es el tema. Pero, ¿por qué hace Pablo esto con ellos? Los romanos ya eran cristianos como tú y como yo. Los romanos ya eran convertidos, aparentemente. Siempre recuerda que las cartas de Pablo no están dirigidas a los mundanos, están dirigidas a los cristianos, a las iglesias, a las personas ya convertidas. Estos ya son cristianos. ¿Por qué darles de nuevo el Evangelio? ¿Por qué dárselos tan desmenuzado,
tan detallado? ¿Sabes por qué? Porque les pasaba algo que hoy nos está pasando. Porque se decían cristianos, pero no estaban dando frutos. Estaban dando muestra de lo contrario. O bien no se habían convertido de corazón, no les habían explicado bien. Pero no sé cuál sea la causa, pero no se estaban portando como cristianos. Esta iglesia de Roma estaba compuesta principalmente por gentiles convertidos a Cristo. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Se la pasaban criticando, juzgando y jactándose en contra de los judíos. Les decían cosas como hoy hacemos nosotros, los evangélicos, con los católicos. Cuando los vemos sus peregrinaciones y decimos, mira qué tercos, ¿por qué no entienden que solo Jesús salva? Ellos les decían a los judíos, qué tercos, ¿por qué no entienden que Jesús es el Mesías? Qué tercos y qué necios, se van a ir al infierno. Y les decían lo que hoy decimos también nosotros, hagan lo que nosotros hicimos, entiendan como nosotros entendimos. Se la pasaban jactándose y dándose méritos. Esto se ve desde el principio del libro. Por ejemplo, en Romanos 2 dijo Pablo, eres inexcusable tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y en el 2:3 dijo, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Antes la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Les está diciendo a los cristianos que se arrepientan. En el 3:9 les dice, ¿acaso somos mejores que ellos? En ninguna manera. Todos estamos bajo pecado. Estamos iguales, dice Pablo. No los juzgues. Judíos, gentiles y griegos, católicos, mormones, testigos, adventistas y cristianos evangélicos. Todos estamos igual. Todos pecamos. Romanos 3:27 por eso les preguntó, ¿en dónde está pues la jactancia? ¿Te fijas? Y en ese contexto es que empieza Romanos 9. Y aquí vamos a continuar hoy. Romanos 9:1. Ojalá y nos sigas ahí en tu Biblia. Pablo dice, verdad digo en Cristo y no miento. Dice en el 9:2 que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. Desearía yo mismo ser anatema, o sea, separado de Cristo por amor a mis hermanos. En el 4 dice, mis hermanos los israelitas. En el 5, de quienes son los patriarcas y de quien vino Cristo. Está diciendo Pablo, yo no los critico. Yo lo que quisiera es que se salvaran. Ese es el corazón del cristiano. Yo no critico al testigo, al mormón, al católico. Hay que salvarlos. En el 6 dice, no es que la palabra haya fallado. Lo que pasa es, dice en el 8, en Romanos 9:8, que no los hijos según la carne son los hijos de Dios. Es decir, no los que viven en Israel, sino los que son hijos según la promesa. Esos son los israelitas, según el Espíritu, según la promesa. Y luego comienza a hablarles en Romanos 9:9 de una doctrina que es de la que hoy te quiero hablar. Romanos 9:9 dice, la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. En el 9:10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. En el 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Pero en el 9:11 explica, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y en el 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No sé si vayas viendo hasta aquí lo que Dios quiere enseñarnos en Romanos 9. No sé si vayas entendiendo de lo que está hablando. Es la doctrina de la elección de Dios, de un Dios soberano,
en todo, un Dios soberano hasta al elegir quién se salva. Lo que está diciendo este pasaje es que Dios elige, Dios escoge al que Él quiere. Aún hablando de la salvación, Dios escoge y salva al que Él quiere. ¿Y cómo los escoge? ¿En qué se basa? Nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe. Mira, sigamos leyendo más adelantito. En el 9:15 dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, del que yo quiera, dice Dios. Perdonaré al que yo quiera, elegiré al que yo quiera. Para acabar pronto, dice Dios, salvaré al que yo quiera. Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Te das cuenta? Este es el Dios verdadero, el Dios soberano. Y es bueno que lo conozcas. Yo no sé si lo conocías así, yo no sé si te asuste. Yo sé que hay muchos que dicen, oye, ese no es mi Dios. Y ese es el mayor problema que tiene el cristianismo hoy, que estamos siguiendo a dioses falsos. Lo primero que echa por los suelos una doctrina como esta es algo que hemos practicado y que hemos creído los cristianos por muchos años. Hemos creído que podemos salvarnos a nosotros mismos y algunos creen que pueden salvar a los demás. No conoces a Dios. Andamos ahí diciéndole a la gente, oye, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ir al cielo? Solo repite esta oración. Y luego le decimos, y ya eres salvo. Es la mayor mentira del diablo. Y es tan penoso ver cómo una práctica como esta está tan dentro de lo que hoy llamamos cristianismo, en todas las denominaciones. Aquí mismo, escuchar programas, escuchar mensajes y al terminar, ofrecer salvación si repites una oración. En programas de televisión, en todos lados, decir, solo repite esta oración y serás salvo. ¿Dónde dice esto en la Biblia? La Biblia no dice cosas como, déjalo entrar en tu corazón. No, eso no dice. La Biblia no dice, ábrele tu corazón, acéptalo como Señor. Él es Señor. No, lo aceptes o no lo aceptes. Jesucristo es el Señor. Esas doctrinas no son bíblicas. Tú no puedes hacerlo. El hombre no puede hacerlo. El hombre no puede salvarse. Dios es el que lo hace. Dios es el que salva. El único que salva. El único que puede salvarnos. Jonás 2:9 dice, la salvación es de Jehová. Él lo hace. Él salva. Pero lo que nos enseña Romanos 9 es que solo a los que Él quiere salvar, no a todos. Él elige. Eso dice Romanos 9. No depende del que corre y no depende del que quiere, sino de Dios y del que Él quiere tener misericordia. Por eso le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que yo quiera. Todo depende de Él y solo de Él. Pero esto no es del Nuevo Testamento, esto está desde el principio. Esto se ve por toda la Biblia. Antes de enviar el diluvio, Dios eligió a Noé. ¿Por qué a Noé? Porque Él quiso. Luego, Dios eligió a Abraham para darle la promesa, para hacerse un pueblo. ¿Pero por qué a Abraham? ¿Por qué no a Lot? Eran igual de pecadores. ¿Por qué no al papá de Abraham? Si buscas en tu Biblia, anótalo y si quieres vas a él. Es Josué 24:2. Dijo Josué, vuestros padres habitaron al otro lado del río y servían a dioses extraños. 24:3 dice Dios, y yo tomé a vuestro padre Abraham, yo lo elegí, pero era igual que los demás. Servía a dioses extraños Abraham. Él no estaba buscando a Jehová, pero Jehová lo escogió a él. Ningún mérito tenía Abraham. Aquí mismo dice en Romanos, más adelantito en la Biblia, Dios eligió a Jacob.
y aborreció a Esaú. Pero Jacob era, si tú lo ves, parecía un tramposo. Si a nosotros nos dieran a elegir, hubiésemos escogido a Esaú. ¿Por qué Dios eligió a Jacob? Porque Él quiso. Entre todos los hijos de Jacob, más adelante, Dios escogió a José. Este no había hecho nada especial. Dios lo eligió sobre sus demás hermanos. Pero ¿por qué José? ¿Por qué no Benjamín? Mira toda la Biblia, mira la historia de Moisés en Éxodo, cómo desde pequeño Dios lo eligió, cómo lo salvó, cómo lo puso en el río, cómo lo llevó a la casa de Faraón. ¿A poco Moisés eligió a Dios? Así va, ve por toda la Biblia. Por ejemplo, a David, Dios lo ungió rey. Dios lo eligió cuando era apenas un chamaco. En 1 Samuel 16 narra cómo Samuel llegó a casa de Isaí, cómo le trajeron a todos los hijos de Isaí, pero Dios dijo, ninguno es, hasta que trajeron a David, y Jehová dijo, este es. Dios escogió a David. ¿Por qué no escogió a otro de los hermanos? Dios lo sabe. Si vamos al Nuevo Testamento, es lo mismo. Como Jesús escogió a Pedro, o a poco Pedro escogió a Jesús. En Marcos 1:17 dice que vio a Simón y Andrés pescando, y Jesús les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Jesús los escogió. Jesús escogió a Pedro. ¿Te acuerdas cuando se encontró con Mateo? Le dijo, sígueme. No le dijo a los demás que estaban ahí, le dijo a Mateo. Además, en la Biblia, el mismo Jesús lo dice así. En Juan 15:16 les dice a los discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. En Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie. No sé si lo estés entendiendo. Voy a tratar de explicarte un poco, aunque está de más mi explicación. Yo creo que está demasiado clara la palabra. Es muy clara la doctrina. Pero sabes, yo soy experto en esta doctrina. Y sabes, no es porque crea que sé mucho de Biblia, sino porque esto pasó un día en mi vida. Y esto tiene que haber pasado un día en tu vida. No hay otra forma de venir a Dios. Cuando yo conocí a Dios, cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, yo no lo estaba buscando. Yo nunca busqué a Dios. Si tú dices que sí lo buscaste, eres mentiroso, ¿sabes? Porque la Biblia dice en Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Tú no lo buscaste. Aquí dice la palabra y yo creo la palabra. Pero además revisa tu vida. ¿Cuándo te convertiste? ¿Cómo te convertiste? Sabes, yo conocí a Dios un 2 de enero. Dios me puso en un hospital, en un proceso. Yo llegué a ese hospital un 26 de diciembre cuando nació mi hijo. Antes de ese día, el 25 de diciembre, yo me puse una borrachera. Ya ni se diga el 24, la Nochebuena. Antes de todo eso, yo dedicaba mi vida a los vicios. Yo fumaba y tomaba. Y yo tomaba hasta perderme. De hecho, durante el embarazo de mi esposa, fue el tiempo que más tomé. Yo vivía de parranda, yo vivía en cantinas, en bailes, en los palenques, en la presa. Yo dejé sola a mi esposa durante todo el embarazo. Yo iba a las citas con el ginecólogo, todavía oliendo alcohol. Y yo no pensaba parar, yo no pensaba en Dios, yo no buscaba a Dios. Yo hacía cosas malas y me encantaban. Ya ni se diga las cosas del carácter. Yo ganaba dinero y creía que me lo merecía y lo gastaba en puras cosas vanas. Yo era mi propio Dios. Yo era enemigo del Dios verdadero. Yo vivía para ofenderlo. Mi vida era ofender a Dios. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Verdad que no lo buscamos nosotros? Y de repente Él llegó.
De repente Él apareció y me rescató. Él me escogió a mí. Él te escogió a ti. Sabes, a mí me gusta pensar en el momento. Yo no sé cuándo me escogió, tal vez cuando estaba en una cantina llena de gente, 30 o 40 borrachos como yo. A veces me imagino a Dios en el cielo señalándome y diciendo a los ángeles, mira a ese morenito, yo lo voy a salvar. Y los ángeles asombrarse y decir, ¿por qué, Señor? Si mira, es el que toma más, es el que más maldice. Todavía sus amigos ahorita se van a casa y él la va a seguir solo. ¿Por qué a él, Señor? Y Dios diciendo, porque sí, porque yo digo. Tal vez fue un día en el estadio, ¿sabes? Porque me gustaba el fútbol. Donde había alcohol, ahí estaba yo. Yo iba a ver a los Tigres. Yo los idolatraba como todos. Y un sábado, ahí entre 50,000 personas tomando alcohol e idolatrando a un equipo. Yo estaba ahí entre ellos. Yo era el que tomaba más, el que gritaba más, el más pecador que todos. Pero Dios dijo un día, mira a ese yo lo voy a salvar. ¿Pero por qué a él? ¿Por qué a mí? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Nunca se lo has preguntado a él? Esto es la gracia de Dios. La elección de Dios tiene que ver con la gracia de Dios. Dios es misericordioso. Dios es perdonador. Tú le pides perdón y te perdona. Pero ¿sabes qué es la misericordia? Es que Dios no nos da nuestro merecido. Merecíamos castigo y no nos lo da. Merecíamos la muerte y no nos destruye. Pero la gracia es más, es mucho más. No solo nos perdona, sino que nos adopta como hijos. No solo no nos castiga, sino que nos premia. ¿Dónde se ha visto eso? Un ejemplo cortito sería como un muchacho que asesina a otro y los padres del muerto van ante el juez y le dicen, ¿sabe qué? Lo perdonamos. No vamos a levantar cargos. Eso es misericordia. Pero la gracia es, aparte de que no levantamos cargos, ¿sabe qué? Lo queremos adoptar al que mató a tu hijo. Esa es la gracia de Dios. Eso hace Dios. Tú y yo vivimos para ofenderlo toda la vida y Él nos perdona. Pero no solo nos perdona, nos adopta como hijos, nos escoge de en medio del fango. Esa es la gracia, la elección, es la gracia de Dios. Es demasiado, la gracia de Dios es demasiado, hermano. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó.
aflicción que yo he tenido aquí, su gracia me alimentó y me guiará feliz. Muchas gracias. Nosotros te voy a repetir los números en cabina. Es el 8375-5051 y 8375-5055. Además, mi celular para recibir mensajitos es el 818-252-8607. Además, antes de que se me olvide, un saludo a los hermanos que nos acompañan los viernes. Y antes de que se me olvide, les recuerdo que mañana tenemos reunión ahí en casa. Vamos a continuar con el tema de hoy. Estamos en Romanos 9. Estamos hablando del Dios soberano. Soberano en todo. Tan soberano que hasta en la salvación Él decide. ¿Qué quiere decir esto? Que Él escoge a los que se han de salvar. No somos nosotros los que lo aceptamos. Él nos escoge. Él nos elige. ¿Tú lo viviste así? Dijo Dios, tendré misericordia del que yo quiera. En Romanos 9:18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Claro, porque es soberano, porque es poderoso, porque es el dueño de todo y de todos. Es Dios. Y si eres elegido, vivirás eternamente agradecido. Lo único que preguntarás es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me elegiste si soy lo más sucio y ruin? Esa es la actitud correcta que nace de una doctrina correcta. No saber que eres elegido te lleva a doctrinas incorrectas, como los que piden prosperidad. Ellos le dicen a Dios, te voy a dar chance de que entres en mi corazón, pero ¿qué me vas a dar? Y le piden cosas a Dios. ¿Cómo eres tonto de verdad? ¿Tú qué pides ese tipo de cosas? ¿Tú qué le crees a tu pastor cuando dice, Dios quiere que seas rico? ¿Tú qué le crees a esos pastorcitos? Oye, es que están cayendo diamantes en la iglesia. Pobrecitos, pobrecitos, con diamantes te vas a ir al infierno. Los que creen que se merecen algo, ¿sabes? Merecías destrucción, merecías castigo, el infierno, y Él te rescató. ¿No se te hace suficiente? Mira a Jesús en la cruz dando toda su sangre. ¿Cómo te atreves a pedirle algo más? Ya te dio todo. Ya se dio a sí mismo. ¿No te es suficiente? Pero si tú crees en esas doctrinas de prosperidad, es muy claro que no tienes a Dios. No tienes su espíritu en ti. Otra actitud incorrecta que demuestra que no eres salvo. Romanos 9:19 dice, tú dirás, entonces ¿por qué inculpa? Es decir, alguien que piense que esta doctrina es injusta, pensar que Dios es injusto porque salva a unos y a otros no. Dios no tiene nada de injusto. Mira la historia de tu vida, la de todos. Dios nos hizo a todos. Dios nos dio libre albedrío a todos. Y en nuestro libre albedrío, todos elegimos hacer el mal. Todos elegimos el pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos elegimos ofender a Dios. Todos elegimos ser enemigos de Dios. Desde antes del diluvio, desde el principio, en Génesis 6:5 dice, vio Jehová que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era solamente el mal. Siempre nos inclinamos al mal. ¿No has notado eso en tu vida? Juan 3:19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Dios nos dio libre albedrío y todos elegimos hacer el mal. Todos elegimos vivir sin Dios. Todos le volteamos la cara. Eso es lo que enseña Romanos. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Totalmente desviados. Echamos todo a perder. Todos vamos hacia el infierno. Ahora bien, ahí es donde Dios decide salvar a algunos. ¿Es injusto que los demás vayan al infierno? Claro que no. Dios no es injusto. Es lo que merecen. Es lo que merecemos todos. Pero Dios decide salvar a algunos, a ti y a mí. Nos regaló su gracia. ¿Te das cuenta de lo privilegiado que somos? Él nos eligió. Merecíamos el infierno como los demás, pero Él nos salvó. ¿Por qué? Porque sí, porque Él quiso. Dice Efesios 1:5 que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque sí, por su voluntad, porque Él quiso. ¿Por qué no los demás? Porque no quiso. Romanos 9:20 dice, ¿y quién eres tú para que alterques con Dios? ¿A poco dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Te das cuenta lo que dice? ¿Quién eres tú para que le preguntes a Dios? 9:21 de Romanos, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer unos vasos para honra y otros para deshonra? Él es dueño y señor de todo y de todos. Le decimos, yo te acepto como mi Señor. Él es Señor de todo. Lo aceptes o no. Decimos, y cuando te damos las llaves de Monterrey, Él es dueño de Monterrey. No necesita tus llaves. Él es Señor de tu vida. Y a algunos quemará y a otros salvará. Y Él elegirá al que Él quiera. Romanos 9:25 dice, como dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. En Isaías dice Romanos 9:27, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Y ese remanente Él lo escoge. Ese remanente Él lo salva. No es que escoge a los que se portan bien, sino que los escoge y los hace que se porten bien. Nos escoge y después pone su espíritu en nosotros. Y el espíritu nos hace portarnos bien, nos hace reflejar a Cristo en nuestra vida. No sé si entiendas lo privilegiado que somos. Nos escogió. Merecíamos el infierno tú y yo, como todos los demás, pero Él nos rescató. Romanos 9:29, si el Señor no nos hubiera dejado descendencia, hubiésemos sido como Sodoma y Gomorra. Todo es gracias a Él. Por Él fuimos salvados, por Él fuimos rescatados. Nada tuvimos que ver. Él nos eligió entre los demás y nosotros éramos iguales o peores que ellos. ¿Por qué nos eligió? Esa es la pregunta que debe estar en la mente. El que es salvo no lo entiende. El que no es salvo es el que pregunta, ¿y por qué a otros no? ¿Por qué pues sin culpa? Pobrecitos, qué Dios tan injusto. Eso es lo que piensa el que no es salvo. El que es salvo y entiende que lo rescató sin merecerlo, solo vive eternamente agradecido. El que entiende que merecía lo mismo que los demás, pero Él nos eligió, cambia de vida. Esto comenzó en Romanos 8:29. Dice, Él nos predestinó, a estos llamó, a los que llamó justificó y luego los glorificó. Él, todo lo hace Él, todo lo hizo Él. 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Escogidos. Dice bien en Romanos 11:33, si te adelantas un poquito, Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios.
Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. A Él sea la gloria. ¿Por qué hizo esto Dios? La Biblia nos da una pista. ¿Por qué nos escogió Dios? A ti y a mí. 1 Corintios 1:28, lo vil y despreciable escogió Dios. ¿Pero por qué? En el 1:29 de 1 Corintios dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Para que nadie pueda llegar ante Dios y jactarse y decirle, yo hice esto, Señor, yo hice lo otro. Como en Mateo 7:21, que llegan y le dicen, yo eché demonios, yo hice milagros, yo sané enfermos. Y el Señor les dice, no los conozco, ningún mérito tienes. Tienes que saber que si algo merecemos, era el castigo de Dios, la ira de Dios. Unos dicen, pero es que somos hijos de un rey, merecemos cosas buenas. La semana pasada vimos, somos herederos de Dios, somos coherederos, dice, si es que padecemos. Tenemos que padecer, mereces sufrir, mereces castigo. Hay otros que se equivocan y dicen, bueno, Él nos escogió, algo debemos de tener, somos valiosos. No, no vales nada, eres sucio. Por eso tienes que estar confundido. ¿Por qué te eligió? ¿Por qué nos eligió si aquel era mejor que yo? No nos escogió por algo. Miren Deuteronomio 7:6. Dios eligió a Israel. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué no a Egipto? ¿Por qué no a Alemania? ¿Por qué no escogió a México? Él sabe por qué. Pero les dice en el 7:6, a Israel le dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos. Pero mira lo que dice Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que los demás pueblos. De hecho, vosotros erais el más insignificante de los pueblos. No es por algo que Él te escogió. Siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Es por Él. Nosotros decimos hoy que le amamos. 1 de Juan 4:19 dice que Él nos amó primero. Yo no sé si sea una doctrina difícil de aceptar, porque creemos que podemos salvarnos y esto nos enseña que no es así, que Dios escoge a los que han de salvarse. Pero esta doctrina está por toda la Biblia. Pero nos han enseñado que podemos salvarnos a nosotros mismos, pero no es así. Nos han engañado. La salvación es de Jehová. Cuando le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿y cómo es eso? Y en Juan 3:8 le dijo Jesús, el viento sopla de donde quiere, no sabes ni de dónde va, ni de dónde viene, hablando del Espíritu Santo. No hay forma de controlar a Dios. Es pobrecitos los que creen que pueden controlar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y hay quien dice, yo decreto esto, y creen que el Espíritu de Dios los va a obedecer. Pobrecitos. Hay quien le ordena, tócalo, Espíritu. ¿Has visto videos esos de Cash Luna o de Benny Hinn que le dicen al Espíritu a quién tocar? Y creen que el Espíritu los obedece. ¡Qué tontos! ¡Qué engreídos! Creen que Dios les sirve a ellos. Los que tienen campañas de milagros y te dicen, ven por tu milagro. El martes hay reunión de milagros y el Espíritu tiene que hacer milagros el martes. Pobrecitos, cuando crees que puedes controlar el Espíritu Santo. Los que creen que ellos lo pueden recibir a la hora que quieren y te dicen, solo haz esta oración. Mira el mismo versículo que usan, Juan 1:12. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ellos en esto se basan y dicen, ves, a los que le recibieron, ¿no quieres recibirlo? ¿Verdad que así andas tú? ¿Verdad que así te trajeron según a Cristo?
Pero lee Juan 1:13. Ahí enseguidita dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No es cuando la carne quiera o diga. Dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No es cuando el hombre quiera o el hombre diga. De hecho, Romanos 9 dijo, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Aquí dice lo mismo. No es de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. ¿Te das cuenta? Ojalá y entiendas la doctrina. ¿Por qué? Porque esto te hará vivir eternamente agradecido. Y preguntarle a Dios, ¿por qué a mí y no a otro? Y vivir humillado ante Dios. ¿Por qué a mí? Él sabe. ¿Por qué a ti? Él sabe. Tú solo vive agradecido. Ahora, ¿y por qué Pablo les dice esto a los romanos? Porque los romanos estaban jactándose contra los judíos. Los judíos no reconocían a Jesús y los romanos gentiles se la pasaban diciendo, hagan lo que nosotros, entiendan como nosotros. Y nosotros hacemos algo parecido. Con los católicos los juzgamos y decimos, chin, no entienden. Mira, se la pasan adorando ídolos. Y les decimos, hagan lo que nosotros. Y Dios te dice hoy, ¿y qué hiciste tú? Yo te saqué. Yo te salvé. Lo que Dios quiere que entiendas es, si yo no te he rescatado, escúchame bien, dice Dios, anduvieras con los matachines. Si yo no te he salvado, anduvieras cargando a la Virgen todavía. Anduvieras rezando a los santos. Esa es la doctrina. Primera de Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pregunta. Y dice, y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Es decir, Dios te regaló la salvación. ¿Por qué actúas como si te la hubieras ganado? ¿Por qué le dices a los demás, hagan lo que yo hice? No hiciste nada. ¿Por qué te enojas con los demás y dices, no entienden, son tercos? Tú eras igual de terco. Tú eras igual de necio. Hagan lo que yo, dice Dios, ¿qué hiciste? La actitud que quiere Dios cuando platicas con un católico, con un testigo de Jehová o cualquier otro pecador. Cuando platicas con alguien que adora imágenes, cuando le compartes a alguien que toma alcohol, que tiene vicios. Dios no quiere que te desesperes cuando no te entienden, cuando no aceptan o cuando no te hacen caso, cuando te cierran la puerta. Dios no quiere que les digas, haz lo que yo hice. Dios lo que quiere es que des gracias. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque yo era igual que ellos. Yo estaba perdido, igual que ellos. Pero tú me rescataste. Gracias, Señor. Tú me abriste los ojos. Gracias porque me elegiste sin merecer nada. Gracias porque me elegiste, más bien mereciendo un castigo. Gracias, Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando veas en diciembre las mañanitas a la Virgen, el Señor no quiere que digas, ¿están locos o qué? ¿Por qué no entienden? El Señor quiere que des gracias. Gracias, Señor. Porque si no me has rescatado, yo estuviera ahí. Yo hubiera entrado de rodillas a la villa. Y dar gracias. ¿Te das cuenta? Conocer la doctrina correcta te hace amar más a Dios. Vivir eternamente agradecido. Y las doctrinas incorrectas, creer que tú te salvas, te hacen que vayas ignorando a Dios. ¿Quién ocupa a Dios si solo nos salvamos repitiendo una oración? No hay quien busque a Dios. Tú mira a Pablo en la Biblia. Él iba a matar cristianos. Y de repente Jesús lo eligió. No eligió a los fariseos que estaban en la iglesia. Eligió a alguien que iba a pelear contra él. Dios lo eligió. Mira a Juan Bautista, aún desde el vientre, desde antes. Dios lo eligió. Dios te eligió a ti, hermano. No te equivoques. Nada tuviste que ver. Nada merecemos. Si algo merecíamos era castigo. Y Él nos salvó. Vive humillado y eternamente agradecido.
Y por el amor de Dios, no te atrevas a pedirle cosas vanas al Señor. Ten algo de respeto por aquel que te salvó. Nos escuchamos el próximo jueves. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.